Buenos días a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Solo tengo 3 anuncios para el día de hoy. El primero, a mí no me pongas eco. El primero es, que me confundo. El primero es el 25 de enero. A las 5:30 de la tarde tenemos la cena internacional. Como les expliqué en los audios que envié esta semana, la invitación de la cena internacional es abierta. Es decir, no hay que traer nada para venir. Pero si quisieran participar con un plato, me lo tendrían que decir con anticipación para poderlo comunicar a Lisa, que es la que organiza todo para la cena. Entonces es 5:30 de la tarde, enero 25. Lo segundo, el 15 de febrero queremos celebrar San Valentín, tener una cena, eso es sábado en la noche, sábado 7 de la noche, tener una cena, un pequeño momento para que las parejas puedan tener una pequeña velada, ¿no? Es una invitación abierta que vamos a extender a los estudiantes del curso de inglés de ESL. Y si nos queda cupo disponible, lo extenderemos también pues a la comunidad, al que quiera venir. Entonces será el 15 de febrero, sábado 15 de febrero, 7 de la noche. Vamos a hacer algo corto, pero sustancioso, porque sabemos que al día siguiente pues nos reunimos para congregarnos. Y el curso de inglés ESL empieza este jueves, 16 de enero, reinicia actividades a las 7 de la noche. Entonces el curso está abierto, disponible para todo quien quiera venir. No siendo más, vamos a empezar entonces con nuestro servicio de hoy. Recordando que la palabra dice acerca del Señor Jesús en Isaías 60, verso 3: y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Amén. Vamos a leer juntos el primer pasaje del día de hoy, el pasaje de invocación, en Salmos 95, versos 1 al 7. Salmos 95, versos 1 al 7. Antes que empecemos, les recuerdo, pongan sus celulares en silencio o en modo vibración. Salmos 95, versos del 1 al 7. Con esta lectura damos inicio a nuestro servicio dominical. Hermanos, la palabra del Señor dice así: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Todos, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Oremos. Señor Jesús, tú te has dado a conocer en tu palabra como la roca de nuestra salvación, como la roca que fue herida, que fue abierta y de la cual manó agua de vida, como la roca cuya obra es perfecta, la roca en la cual toda nuestra salvación se fundamenta, arraiga. Nosotros, Señor, venimos delante de ti como un pueblo cimentado en la roca, como un pueblo arraigado en ti, como un pueblo que se nutre, crece y se desarrolla, Señor, solamente en ti. Nosotros te pedimos en esta mañana, Señor Jesús, nuestro mediador, que por medio de ti adoremos a nuestro santo trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por medio de ti, celebrando tu muerte y resurrección en la mañana de hoy, Señor, podamos recordar que ahora somos admitidos como pueblo tuyo, como hijos amados, como las ovejas de tu prado y el pueblo de tu mano. Bendícenos, Señor, y asístenos con tu espíritu para adorarte, Señor, en espíritu
y en verdad. Te lo suplicamos, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor el himno 226, Rey exaltado. Himno 226, Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo Jesús, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo Jesús, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado con gloria es Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos ahora al himno 151. Himno 151. Cristo nombre glorioso. Recordando que el Salmo 8, verso 1 dice, cuán glorioso es tu nombre. Cantemos al Señor. Cristo, nombre glorioso, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno Señor, Creador, omnipotente, Rey de los cielos, el gran vencedor. Amén. Hermanos, vamos en este momento a confesar lo que creemos. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria y coeterna en majestad. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos a confesar al Señor nuestros pecados. Dios Todopoderoso y misericordioso, venimos delante de ti, Señor, como ovejas que reconocen que se han extraviado del camino. Nosotros reconocemos, Señor, que no hemos andado conforme a toda tu ley. Nosotros reconocemos, Señor, que si nos examinamos con las 10 tablas de la ley, tal como tú las enseñaste, nosotros, Señor, podríamos tener en nuestro corazón rencillas, murmuraciones,
querellas contra otros. Podríamos, Señor, desear con nuestros ojos, con nuestra mente, a alguien. Podríamos, Señor, deshonrar a nuestros padres, faltarles el respeto, o como padres provocar a ira a nuestros hijos. Podríamos, nuestro buen Señor, hablar falsamente en contra de otra persona, cosas que no nos constan. O podríamos codiciar, Señor, las cosas de esta vida, cosas que no están a nuestro alcance, que le pertenecen a otro. Podríamos deshonrar tu santo día. Podríamos no tener dioses ajenos delante de nosotros y guardar en nuestro corazón idolatría por las cosas de este mundo. Oh Señor, si nos examinamos conforme al espejo de tu ley, encontraremos que hemos pecado. Por eso venimos, Señor, a pedirte perdón. Por eso rogamos, Señor, que seas tú lavándonos de nuestras faltas y que seas limpiándonos de nuestro pecado, Señor. Digo a cada uno, por favor, que brevemente confiese al Señor sus pecados. Señor, pedimos como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí, no me quites de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que me sustente tu espíritu de poder. A ti suplicamos perdón, Señor, recordando que en Cristo Jesús somos lavados, perdonados. Gracias porque hemos sido justificados. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Amén. Mis hermanos, recuerden la promesa del perdón que estamos recordando este mes. En 1 de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cantemos al Señor el himno 385. Jehová, tardo para la ira. Jehová, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la gran rebelión, perdona ahora la iniquidad, perdona ahora la gran rebelión de este pueblo, según la grandeza de tu divina misericordia. Jehová, tardo para la ira. Jehová, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, perdona ahora la iniquidad, perdona ahora la gran rebelión de este pueblo, según la grandeza de tu divina misericordia. Amén, hermanos, y les recuerdo algo que aprendíamos en la escuela dominical. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento, porque aquí este es un pasaje de Números, lo que acabamos de cantar Números 14. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento eran perdonados con base a ¿qué sacrificio? Al sacrificio de Cristo. Base al sacrificio de Cristo, tal como nosotros. Les pido que por favor me acompañen al Salmo 118, que está en la página 621. Salmo 118, página 621. Esa es nuestra primera lectura del día de hoy. Salmo 118, página 620,
página 620. Me dicen amén cuando estén allí, por favor. Amén. Salmo 118. La palabra del Señor dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábrame las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este era uno de los salmos que se cantaba frecuentemente en la Pascua judía. De hecho, los salmos 113 al 118 eran frecuentemente cantados en la Pascua. Y este salmo en especial es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Es un salmo ciertamente escrito originalmente acerca de alguna batalla que David libró contra varias naciones, donde estuvo a punto de ser derribado, a punto de ser destruido, pero el Señor lo libró. Y donde entrega esa preciosa promesa de que la piedra que los edificadores habían desechado. Recuerden bien que David en su vida fue inicialmente desechado, aborrecido por su propio pueblo a causa de que estaban con Saúl, no con él. Iba a ser la piedra principal del ángulo. Ese es el contexto original. Pero, como vamos a seguir viendo un poco más en la escuela dominical, el Antiguo Testamento de cierta manera anticipa o prefigura cosas acerca de Cristo. Y en este salmo en particular hay varias cosas. Hay varias partes del Salmo que se cumplen en la vida de Cristo, pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cristo, desechado por su pueblo, por los hombres, vendría a constituirse como la roca de nuestra salvación. La misma roca que leímos en el Salmo 95, roca de nuestra salvación. Roca para salvar, pero piedra de escándalo. Quien cree en Él haya una base segura para ser salvo. Quien no cree en Él es desechado. Hoy estaremos viendo la confesión de Pedro en Mateo capítulo 16. Y veremos cómo en esa confesión que Pedro hizo nos deja ver que la única roca en la cual podemos tener un fundamento seguro para ser salvos, un fundamento seguro para nuestra vida como iglesia, en medio de este mundo tan secularizado y tan pagano,
es Cristo Jesús. Vamos a cantar al Señor el himno 450. De la iglesia el fundamento. De la iglesia el fundamento es Jesús el Salvador, por la obra de su gracia le dio vida su Señor para ser la esposa suya de los cielos descendió y su sangre por limpiarla en la cruz él derramó. De entre todas las naciones escogida en variedad, a través de las edades se presenta en unidad, en diversidad de pueblos, solo tiene un Señor, una fe y un nacimiento y un constante y puro amor. Ella alaba solo un hombre, sigue una sola luz, guarda una esperanza y su gloria es una cruz. Por el celo que la anima de las almas corren pos y ambiciona por la gracia conducirlas hacia Dios. A través de sufrimientos, de fatigas y dolor, el glorioso día espera que vuelva su Señor, consumada su carrera, ya sin mancha estará a las bodas del Cordero, victoriosa entrará. ¿Cuántas verdades hemos cantado en este himno? Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia tiene vida por su gracia. Es una iglesia escogida de entre todas las naciones, en variedad, llamada por la gracia suya. Pero una parte que me encanta, su gloria, la gloria de la iglesia es una ¿qué? Es una cruz. Vergüenza para algunos, locura, decían los gentiles en los tiempos de Pablo. Debilidad para los judíos, pero para los que creemos, poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación. Podemos sentarnos. En este tiempo, mis hermanos, vamos a orar por la provisión del Señor durante la semana. Él es nuestro proveedor. Amén. Si tenemos algo, es por Él. Él lo da. Así que oremos a Él agradeciéndole su provisión. Señor, te agradecemos en esta semana. Has provisto, Señor, de maneras usuales e inusuales, como lo has querido, Señor, con cada uno. Nosotros agradecemos, Señor, porque en la escasez vemos tu mano proveyendo de maneras extraordinarias. Y en la abundancia también vemos tu mano recordando, Señor, que tú eres el dueño de todo.
recordando que tú eres un dador, Señor, que das a cada uno como quieres, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu infinita sabiduría al dar. Nos das a tus hijos, nos das no solo para mantener nuestra vida en este mundo física, sino también para el sustento de nuestras almas, para que seamos moldeados, tratados, Señor, y para crecer a imagen tuya. Nosotros te agradecemos por esa provisión sabia que nos das. Y te pedimos, Señor, que aquello que en esta semana o en el transcurso de este mes nos has permitido ofrendar, sea utilizado sabiamente, Señor, para todas las necesidades de la iglesia. Te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, recuerden lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9, verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a cantar el himno 101, agradeciendo al Señor por su provisión. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice al Señor, no olvides jamás sus beneficios. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer la segunda lectura, que está en la página 1000. La página 1000. En Mateo 16, versos 13 al 20. Página 1000. Mateo 16, versos 13 al 20. Me dicen, por favor, cuando hayan llegado. Página 1000. Mateo 16, versos 13 al 20. Hermanos, la palabra del Señor. Veamos un momento más. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bien, la palabra del Señor dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones reverentes. Con corazones reverentes, pero al mismo tiempo llenos de amor y gratitud, porque tú nos has hecho tus hijos, tú nos has hecho tu familia, y por eso podemos decir no solo que eres Dios el Padre, sino que eres nuestro Padre, Padre de cada uno de nosotros, a los que les has dado el espíritu de adopción, a quienes has adoptado por medio de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por convocarnos esta mañana, por permitirnos adorarte. Nosotros, Señor, no tenemos otro ruego más, sino que santifiquemos tu nombre. Es decir, que vivamos en este mundo de tal manera, Señor, que traigamos gloria y honra a tu nombre.
Que tu nombre sea exaltado con nuestro vivir, Señor. Que seamos luminares en medio de una generación cada vez más oscura. Que reflejemos, Señor, tu luz en este mundo. Que seamos sal para detener la corrupción de este mundo. Que, Señor, como pueblo tuyo, tu nombre esté en nuestros labios. No vanamente, sino con respeto, reverencia. Que cuando otras personas nos oigan y nos vean, sepan que hay Dios en los cielos y que hay un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que la gloria, Señor, sea tuya, que tu nombre sea santificado. Por eso pedimos, Señor, que tu reino venga. Por eso pedimos, Señor, que la potencia de tu Espíritu obre en nuestros corazones cada día más y más. Señor, que nos ayudes a combatir por medio de tu Espíritu, por el poder del Espíritu, lo terrenal que aún hay en nosotros, aquellas obras de la carne, aquellos residuos de pecado que aún hay en nosotros los creyentes. Señor, y que nos ayudes a andar como escogidos de Dios, santos y amados, andando, Señor, no en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Por favor, Señor, obra. Es el fruto de tu Espíritu, es tu Espíritu quien lo produce. Obra en nosotros, Señor, ayudándonos en nuestros débiles esfuerzos para vivir, Señor, de una manera tal que te glorifique. Que tu Espíritu sea obrando. Somos como pámpanos en la vid, Señor. Nuestra vida espiritual depende completamente de ti. Somos el cuerpo y tú eres la cabeza. De ti, Señor, procede la unidad y la vida de nosotros como iglesia. Ayúdanos, nuestro buen Señor. Y ayúdanos, Señor, en nuestra misión en esta ciudad. Ayuda, Señor, a nuestra congregación hispana a continuar creciendo espiritualmente en primer lugar, siendo edificada. Señor, que continuemos siendo fortalecidos en el espíritu, en el hombre interior, como tu palabra lo enseña. Que continuemos, Señor, creciendo como creyentes. Pero también te pedimos, Señor, que podamos llegar a las personas que nos rodean, de esta comunidad, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya. Porque para eso nos enviaste a este mundo, Señor, para que otros conozcan la grandeza de tu nombre, para que seas adorado, Señor, por un gran pueblo rescatado y comprado por tu sangre. Nosotros, Señor, te pedimos entonces, ayúdanos en nuestros esfuerzos de alcanzar la comunidad, de alcanzar a los estudiantes de ESL. Concédenos, Señor, por el poder de tu Espíritu, el continuar propagando el Evangelio a los que están alrededor. Te pedimos igualmente, Señor, por nuestra iglesia madre, por Christ Central, por la iglesia Anglo. Te pedimos que ellos también, Señor, continúen creciendo y expandiéndose entre los anglos, para que, Señor, tu iglesia siga creciendo, fortaleciéndose. Fortalece a los creyentes, fortalece a los hermanos, fortalece a los ancianos y a los pastores. Que sean ellos, Señor, guiando a tu pueblo en sabiduría. Que sean guiando a tu pueblo con misericordia, con paciencia, con gracia, Señor. Nosotros estamos agradecidos por el ministerio silencioso que ellos hacen en favor de nosotros, el cual muchas veces no todos podemos ver con la misma claridad por las barreras del idioma. Pero nosotros agradecemos, Señor, por la guía que tú nos das por medio de ellos. Nosotros te pedimos, Señor, por los diáconos igualmente, por su servicio a la iglesia como un todo, también a nosotros. Y te pedimos que continúes perseverándolos en su ministerio y ayudándoles. Te pedimos por la iglesia de Brasil, Señor, te pedimos por el pastor Joffrey, te pedimos porque el evangelio se sigue expandiendo a los de habla portugués, al público brasileño, Señor, de la bahía de Tampa. Te pedimos, Señor, continúa fortaleciéndonos en el espíritu, venciendo lo terrenal que hay en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad, pero hacerla como la hacen los ángeles en el cielo, con gozo, con alegría, con disposición, Señor. Que tu voluntad sea nuestro deleite, que tu palabra sea dulce a nosotros, de manera que hacerla, Señor, en hacer tu voluntad esté nuestro placer, esté
la alegría y la paz de nuestras vidas. Nosotros te pedimos, buen Señor, que nos des toda provisión que necesitemos. Te rogamos, Señor, por todas esas peticiones que hemos puesto delante de ti cada miércoles. Te rogamos de manera muy especial por la situación que está viviendo en este momento Cuba y Venezuela. Y te rogamos, Señor, que traigas libertad al pueblo que padece hambre, que padece opresión política, Señor. Que seas tú, Señor, por amor de tu nombre, concediendo a las personas que tú has creado, Señor, que viven en estos países, Señor, libertad de la larga opresión que han estado viviendo. Nosotros te rogamos, Señor, porque perdones nuestros pecados nuevamente. Te rogamos porque, sobre todo, nos perdones por nuestra falta de perdón. Porque muchas veces, Señor, no mostramos la misma misericordia que hemos recibido de ti, Señor. Y es por eso que tú nos has enseñado a orar. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y te pedimos, Señor, que nos libres del maligno. Nos libres, Señor, de Satanás. No desconocemos sus estratagemas. No desconocemos su astucia. Pero también confiamos, Señor, en que tu palabra dice que si nos sometemos a ti y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Danos la fortaleza para someternos a ti y a tu palabra, para resistirlo no cediendo a los deseos carnales, de manera, Señor, que el enemigo huya. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bien, hermanos, nuevamente, buenos días a todos. Hay conversaciones que en nuestra vida tienen un significado muy especial. Hay conversaciones que marcan nuestras vidas, de hecho. Yo recuerdo cuando me comprometí con mi esposa, eso sucedió en un lugar muy especial de Colombia, el Cerro Monserrate. Arriba hay un restaurante preciosísimo. Allí fue nuestro compromiso y eso es algo que puedo recordar como si fuera ayer. Yo sé que cada uno de ustedes tiene momentos inolvidables en sus propias vidas que están marcados por el sitio. Es decir, que el momento no sería igual. O mejor, o lo pongo de otra forma, que las conversaciones que se tuvieron en ese lugar no serían iguales, sino por el sitio donde se dieron. Un compromiso, tal vez el empleo que alguno de ustedes ha querido, la compra de una casa, no lo sé. Lo cierto es, hay momentos que son inolvidables porque las palabras están acompañadas de un contexto, de un ambiente. El pasaje que vamos a ver hoy tiene eso. Jesús, luego de caminar mucho con los discípulos, de tener varios encuentros con los fariseos que demandaban señales, y luego de confrontar a los discípulos diciéndole, cuídense de la levadura de los fariseos, y se refería a la doctrina de los fariseos, cuídense de ellos, el Señor los lleva a un lugar especial. Ese lugar especial se llama Cesarea de Filipo. Y allí tienen esta conversación que vamos a ver en la mañana de hoy. La conversación que lleva a la famosa confesión que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a ver de qué trata este texto. Hagamos una corta oración antes de iniciar. Señor, ilumínanos por tu palabra. Que así, Señor, como tu palabra quedó bien grabada, como esta conversación fue inolvidable, relevante por el sitio en que fue dada, nosotros podamos entender que esta declaración, Señor, es inolvidable para nosotros por el contexto en el que estamos. Concede a mis hermanos, Señor, poder estar concentrados en la predicación. A mí, Señor, poder explicar sencilla pero fluidamente lo que el texto dice. Que tu Espíritu nos asista a todos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, nuestro sermón se titula Cristo la roca y las llaves del reino. Cristo la roca y las llaves del reino. Y va a tener 5 puntos. No es más largo que los demás sermones que hemos predicado, hermanos.
pero tiene 5 puntos que vamos a desarrollar. El primero es la cuestión de la identidad de Cristo, versos 13 al 15. El segundo es la confesión de Pedro, versos 16 al 17. El tercero es la roca, que es Cristo, verso 18. El cuarto, las llaves del reino, verso 19. Y el quinto, el secreto de la cruz. La identidad, la confesión de Pedro, la roca, las llaves del reino y el secreto de la cruz. Entonces, empecemos con el primer punto. Dicen los versículos 13 al 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Hasta este punto les comentaba que había pasado ya bastante tiempo del ministerio de Jesús, iba junto con los discípulos, y en los últimos encuentros que había tenido Jesús con los fariseos, el punto de la confrontación ya había crecido bastante. Los fariseos habían acusado a Jesús de ser Belcebú, de que todo lo que hacía lo hacía porque estaba poseído. Pero los fariseos le seguían pidiendo señales. Danos otra señal, danos otra señal. Y a partir de este momento Jesús establece un límite con los fariseos. Y les dice: la única señal que les será dada de aquí en adelante es la señal de Jonás. ¿La señal de Jonás cuál era? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, de la misma manera el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches bajo la tumba y al tercer día resucitaría. Era el punto más alto de la confrontación. Entonces, ¿qué sucede? Jesús toma a los discípulos, esto es un poco antes del texto que acabamos de leer, y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos se preguntan: ¿será que Jesús nos está diciendo eso porque sabe que no tenemos pan? Y Jesús le dice: no, yo les estoy diciendo esto es por la enseñanza de los fariseos. Ellos entendieron que se trataba de la doctrina de los fariseos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? De la que él quería que ellos se cuidaran. Él quería que se cuidaran del legalismo fariseo, pero quería sobre todo que se cuidaran de esa tendencia a los fariseos de pedir señal tras señal. Danos más señales, danos más señales. El problema era que por más señales que Jesús le diera a los fariseos, no iban a creer. Ese era el problema de los fariseos. Esta es la levadura de la que Jesús quiere cuidar a los discípulos. Entonces, Jesús toma a los discípulos y los lleva a un lugar llamado Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo no está en Judea, no estaba en Judea. Era una ciudad gentil bastante pagana, donde se había practicado durante mucho tiempo la adoración a Baal. En ese tiempo se practicaba la adoración a Pan. Era una ciudad bastante pagana. Y ahí lo lleva. Y en ese lugar lleno de paganismo, allí tiene la conversación con los discípulos. Jesús está preparando a sus discípulos para que entiendan que es en un contexto como ese, difícil, en que ellos tendrán que dar una respuesta acerca de quién es Jesús. Les hace la pregunta. Y la forma en la que Jesús hace la pregunta es para resaltar la respuesta que él quiere, para atraer su atención. La pregunta, hermanos, las preguntas son preciosas. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta. En este momento él quiere saber qué piensa el pueblo, bueno, y también gentiles, porque él también había ido a tierras gentiles ya. ¿Quiénes pensaban la gente que era Jesús? Esa es la pregunta. Ahora, hay algo muy interesante. Jesús tiene bien claro quién es. Él dice:
¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él sabe quién es Él. De hecho, ahí mismo está sugiriendo lo que debería ser la respuesta que la gente daba. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es lo que deberían pensar. Entonces ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Nada mal. Tenerlo en la posición de los profetas del Antiguo Testamento no está nada mal. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Esa no es la respuesta que Él quiere. Tienen una gran estima por Él. Lo tienen en un punto muy alto. El Elías que iba a venir, Juan el Bautista, Jeremías tal vez resucitó y vino a predicarnos. Estas eran leyendas dentro del pueblo judío. Hermanos, aunque tenían una estima muy alta por Cristo, las personas no decían que era el Hijo del Hombre. No lo decían. Recuerden la pregunta, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Eso es lo que deberían decir, pero no lo decían. Lo tenían en un punto muy alto. Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Como dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, esos mismos que decían que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas, fueron los mismos cuyos padres acabaron con todos esos profetas cuando los persiguieron. Tenían una estima muy alta por Él, pero no era suficiente. Hoy en día tenemos el mismo problema. El problema de hoy en día, yo sé que el rechazo a Jesús está creciendo, pero hoy en día tenemos todavía una gran estima cultural, podríamos decir, acerca de la persona de Jesús. Pero ¿qué piensa la gente acerca de Jesús? Algunos piensan en Jesús como un revolucionario, alguien que vino a cambiar el orden político de su día, o como un revolucionario religioso, que vino a acusar a las élites religiosas de su tiempo. Otros ven a Jesús como un gran maestro de moral. Jesús nos deja muchas enseñanzas valiosas. Los musulmanes, por si no lo sabían, lo ven como el profeta más alto antes de Mahoma. O sea, no es que los musulmanes no tengan una alta estima por Jesús. Incluso hay judíos que tienen opiniones favorables, judíos ortodoxos me refiero, que tienen opiniones favorables acerca de Jesús. Incluso hay personas que llegan a decir, Jesús sí es bueno, Jesús ayuda a la gente con problemas graves. Claro, ellos no tienen ningún problema grave, los otros están peores que ellos. Si respondiésemos la pregunta que Jesús hace hoy en día, más o menos esas serían las respuestas. La pregunta es, ¿responde la gente de acuerdo a lo que Jesús quiere que respondan? No. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Recuerden dónde se echa la pregunta. Es en un contexto pagano. Él los lleva a esta ciudad pagana, idólatra, Cesarea de Filipo, para hacerles la pregunta. Jesús quiere dejarles claro que sea cual sea el contexto, hacia Jesús solo hay una respuesta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros la pregunta? ¿Quién dicen? ¿Quiénes decimos que es el Hijo del Hombre? Vamos al siguiente punto. Pedro, como líder del grupo, aquí vemos la confesión de Pedro, es el segundo punto. Pedro, como líder del grupo, responde en los versículos 16 y 17. Simón Pedro respondió,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro, hermanos, es sensacional, porque es una respuesta que resume todo lo que Cristo había dicho acerca de sí mismo en una corta frase. Pedro allí está resumiendo todo lo que Cristo había dicho en una corta frase. Pero sobre todo es una respuesta sensacional teniendo en cuenta lo que los judíos creían en aquel tiempo. ¿Cuál era el credo de los judíos? El Shema. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese era el credo judío. Pedro está diciendo que Jesús, ese que camina con ellos, ese que es su maestro, ese que no tenía donde recostar la cabeza, ese que nació en un humilde pesebre, es el Hijo del Dios viviente y por tanto es Dios. Eso es lo que implica la declaración. Una de las primeras cosas que implica. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es un credo acerca de Jesús, el Hijo, y las otras personas de la Trinidad. Y Él está diciendo que Jesús, ese que todos rechazan, ese que algunos consideran Jeremías, Elías o alguno de los profetas, es el Hijo de Dios y por tanto es Dios. Usted dirá, ¿de dónde saca eso? Lo saco de las mismas discusiones que Jesús tenía con los fariseos. De ahí lo saco. Miren, hubo una discusión que Jesús tuvo con los fariseos. Jesús hizo un milagro en día de reposo. Eso está en Juan 5. Hizo un milagro en día de reposo. Y los fariseos le preguntaron, ¿por qué haces milagros en día de reposo? Y Jesús le respondió a los fariseos, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Cuando Jesús le respondió eso, los judíos, dice el pasaje, procuraban matarle. ¿Por qué lo querían matar? Porque ellos entendieron que si decía que el Dios el Padre es su Padre y Él trabaja y yo hago lo que mi Padre hace, entonces yo también soy Dios. Yo soy Dios. Y los judíos no pudieron soportar esa declaración. No pudieron soportarla. Así que no estoy sacando esto del vacío, lo estoy sacando de la misma vida de Jesús que nos reflejan los evangelios. Este era el problema de los fariseos. Los fariseos no querían creer, se negaban a aceptar que Jesús es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Se negaban a aceptar la declaración pública que hizo Juan el Bautista, por ejemplo. Mejor dicho, que hizo Dios el Padre en el bautismo de Juan. De que Jesús es el Hijo amado en quien tenía toda complacencia. Se negaban a aceptar eso. Se negaban a aceptarlo. Pero además dice algo. Es el Hijo del Dios vivo. Y aquí el término vivo no es un adverbio como aparece aquí, es un verbo. Vivo tiene que, literalmente sería el Dios que vive, básicamente. El Hijo del Dios que vive. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está pasando? Recuerden que ellos están en tierra pagana. Recuerden que ellos están rodeados en ese momento de una cultura completamente pagana. Y allí es donde están teniendo esta conversación. Significa que Jesús, el Hijo del Dios vivo, también tiene vida en sí mismo. Y Él puede dar vida. Como Dios da vida, el Hijo da vida. Es lo segundo que está diciendo. Pero además, ¿qué otro título usa? El Cristo. Tú eres el Cristo. Y el Cristo resume
todas las expectativas que tenía el Antiguo Testamento acerca de aquel que sería profeta, sacerdote y rey. Un profeta mayor que Moisés, un rey y un sacerdote a la manera de Melquisedec, Salmo 110. Está diciendo que Cristo, que Jesús, es ese Cristo, el Hijo del Dios vivo. Está declarando el misterio de la encarnación y de la obra que Él hace como Mesías, como Cristo. La frase de Pedro, mis hermanos, es rica en contenido bíblico. Es rica en teología, si lo pudiésemos decir así. Mi pregunta es, ¿pueden decir ustedes, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Esa es la pregunta. Mis hermanos, y les hago la pregunta, porque hoy en día no todos los evangélicos son capaces de decir que esa es la respuesta. Miren, voy a dar un dato de una encuesta. Ligonier Ministries hace una encuesta anual sobre el estado de la teología. E hicieron la pregunta acerca de quién es Jesús. Un 43% de los evangélicos, óiganlo bien, no es la gente de afuera, son los de adentro. Un 43% de los evangélicos no cree que Jesús es Dios. ¿Cómo le parece? No lo cree. La pregunta es, entonces, ¿qué creemos? Entonces, ¿qué es lo que cree la que se proclama Iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que cree? No estamos hablando de grandes misterios teológicos aquí, estamos hablando de las doctrinas más claras que la Escritura enseña. Entonces, ¿qué creemos? Hermanos, vivimos en una era en que descartamos que la doctrina no importa. Y miren a dónde nos está llevando ese tema de que la doctrina no importa. Descartamos lo elemental. Que Jesús es el Hijo de Dios, por tanto es Dios. Descartamos eso. ¿A qué punto hemos llegado? Amados hermanos, hay un malentendido afuera de que la experiencia es más importante que el conocimiento. Déjenme le digo una cosa. Los fariseos querían más experiencia. Esa era la doctrina de la que tenían que cuidarse los discípulos, porque ellos pedían más señales, más señales, más señales, danos más señales, danos una señal para que te creamos, damos una señal para que creamos que tú sí eres el Cristo. Y al final no creyeron. Más experiencias no garantizan que vamos a creer. Necesitamos claridad. Necesitamos conocer qué es lo que la Escritura enseña. Necesitamos conocer lo que la Escritura enseña. Por eso, mis hermanos, la iglesia cristiana, históricamente, siglo XX para atrás, la iglesia cristiana históricamente ha sido una iglesia confesante. Ha sido una iglesia confesante. Creemos esto y declaramos que creemos esto. Están los credos antiguos. Están las confesiones de la Reforma. La iglesia, si no confiesa, miren, el primer paso para que la iglesia pierda su doctrina es no declarar lo que cree. Después de no declararla, la generación que viene atrás no sabe qué creyeron sus padres. No lo sabe. ¿Usted por qué asiste a una iglesia bautista? Pues mis padres me llevaban a una iglesia bautista. Yo asistí a una iglesia bautista. ¿Y usted por qué a una iglesia luterana? Pues porque mis padres me llevaban a una iglesia luterana. Entonces yo fui a una iglesia luterana. ¿Y qué cree usted acerca de Jesús? Pues enseña buenas cosas. No, hermanos. La iglesia cristiana como un todo necesita recuperar su identidad.
su identidad. Es la tarjeta de presentación de la iglesia, pero sobre todo es lo que nos mantiene firmes en la verdad. Hermanos, hay muchas batallas que la iglesia ya dio en la doctrina, que nosotros no tenemos que darlas. Ya la iglesia las dio. Cuando los gnósticos decían que ellos también creían en Jesús, ¿qué surgió de allí? Credo apostólico. Cuando llegaban gente que hoy se llaman los testigos de Jehová, arrianos, diciendo que Jesús no era Dios, ¿qué surgió de allí? Credo niceno. Cuando había gente que cuestionaba que Jesús fuera completamente Jesús y hombre, ¿qué surgió de, Dios y hombre? ¿Qué surgió de allí? El credo de Calcedonia. La iglesia ya libró estas batallas. Y nosotros estamos parados sobre los hombros de aquellos hermanos que nos precedieron. Pero si nosotros olvidamos todo lo que los hermanos han batallado, nos vamos a encontrar con los mismos problemas y no vamos a saber cómo enfrentarlos. Hermanos míos, la iglesia cristiana es una iglesia confesante. Pedro no se conformaba con que, sí, el Shema dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si eso lo confesaban todos los israelitas. Pero en ese punto en que Jesús estaba predicando, estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, Pedro, guiado por el Padre, como lo vamos a ver ahora, se levanta y, representando a los apóstoles, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que nuestros padres esperaban, todo lo que nuestros padres añoraban, ahora se ha cumplido en ti, Señor. Mis hermanos amados, en esta generación, si nosotros no nos aferramos a la verdad, nos aferramos a declarar la verdad, vamos a ser arrasados. Porque ¿sabe cuál es la característica principal de esta generación que llamamos post-cristiana y post-moderna? Que toma la verdad, la desintegra y la transforma en una cosa que en algo horrible, en una completa mentira. Mis hermanos, yo como pastor, los ancianos de esta iglesia, sé que Fernando como maestro, lo que queremos es ver una iglesia que pueda decir: creo en esto. Y no me importa lo que diga la cultura. Y no me importa lo que diga la cultura. Allá están las denominaciones liberales. PCUSA, la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica, la Metodista Unida. Allá están. Adoptaron el Cristo de la cultura. Tienen un Cristo, pero es el Cristo de la cultura. Allá lo adoptaron. Y ese es un Cristo que permite que los gays se casen. Ese es un Cristo que permite el aborto. Ese es un Cristo que no critica, que no denuncia el pecado. Ese es un Cristo que no llama a la santidad. Mis hermanos amados, vivimos en tiempos posmodernos y sé que esto no está a la moda. Sé que soy un pasado de moda por lo que voy a decir, pero hay una verdad y está aquí. Hay una verdad y está aquí. Y hermanos nuestros pelearon porque la verdad fuera clara. Y haremos bien en regresar a lo que nuestros padres en la fe han construido a lo largo de los siglos. Ahora, miren lo que sigue aquí. Es que esto, verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, en primer lugar, nos da esta frase que ha sido muy debatida a lo largo de la historia. La iglesia de Roma básicamente dice que aquí Pedro es la piedra, es la roca. Pero hay que hacer honor a la verdad, y es
esto se convirtió en dogma de la Iglesia Católica Romana, de que Pedro es la roca y que por tanto el Papa es la cabeza de la Iglesia. Eso se convirtió en dogma solamente en el año 1075. 1075 años después del nacimiento de Cristo. Antes de eso, la Iglesia no pensaba esto. Los cristianos no pensaban eso. Antes de eso, lo que encontramos son los comentarios de muchos hermanos en la fe diciendo que la roca de la que está hablando Cristo es Jesús y su declaración. Él es la roca. Él es la roca. Entonces, la Iglesia de Roma dice, Pedro es la roca, por tanto hay que obedecer al Papa de Roma, y si no se obedece al Papa romano no hay salvación. El testimonio de nuestros hermanos en la fe dice, no era lo que creíamos. Y no es lo que creemos. No es lo que creemos. Hermanos, bíblicamente esto se puede desmentir con mucha facilidad. Lo primero, y voy a citar interesantemente un padre de la iglesia, que analizando el versículo dice lo que significa. Voy a citar a Agustín de Hipona. Miren lo que dice. No fue dicho, tú eres la roca. Es decir, Jesús no le dijo a Pedro, tú eres la roca. No fue dicho, tú eres la roca, sino tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, esta roca que confesaste, sobre esta roca que reconociste al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la distinción que hace Agustín? Jesús no le dijo a Pedro, tú eres la roca. Jesús le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es la verdad de Jesús que Pedro ha acabado de confesar, edificaré mi iglesia. Esa es la razón del texto. La roca sobre la cual la iglesia se fundamenta o cae es Cristo y la identidad, sobre todo la identidad y obra de Cristo que Pedro está proclamando aquí. Esa es la roca de la iglesia. Esa es nuestra roca. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque el Nuevo Testamento, en 3 pasajes diferentes, nos comprueba que Cristo es la roca. Los voy a citar rápidamente. Efesios 2, verso 20. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. ¿Quién es la piedra? Cristo. Primera de Corintios 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Primera de Pedro, el mismo Pedro que dijo la frase. Primera de Pedro 2, versículos 4 al 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, si el Papa romano fuera creyente, ahí también estaría el Papa romano como una de las piedras vivas, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿quién es la roca? Si el pasaje de la confesión de Pedro no es lo suficientemente claro, tenemos 3 pasajes más en el Nuevo Testamento que aclaran que Cristo es la roca. Y es por esa razón, porque Cristo es la roca, que la iglesia puede confiar en lo que Jesús dice después. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es por eso. Hermanos, si nuestro fundamento fuese otro hombre, por más piadoso que fuese, diferente a Cristo, la iglesia no resiste. Pero nuestro fundamento es aquel
que, como enseña Pedro en la frase, aquel que es el Hijo de Dios viviente, que puede dar vida, aquel que es el Mesías que cumplió con todo el plan de salvación, aquel que por ser Dios y hombre es eterno, la roca eterna de nuestra salvación, por la cual estamos fundamentados y estamos firmes y tenemos la certeza que las puertas del Hades no prevalecerán, es Cristo. Es que nadie más puede decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino aquel que venció a la muerte. Nadie más lo puede decir. Es que nadie más lo puede decir, sino aquel que pagó por nuestros pecados. El aguijón de la muerte, Cristo. Nadie más lo puede decir, sino el que aplastó la cabeza del maligno. No hay otra roca. No hay otra roca de salud. No hay otra roca de la eternidad. No hay otra roca para nuestra salvación. Como dice en Deuteronomio, Él es la roca cuya obra es perfecta. Por eso la iglesia puede confiar en lo que Jesús dice aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No van a prevalecer. Ahora, usted dirá, hermano, pero yo he visto a personas dejar la fe. Yo he visto iglesias acabarse. Yo he visto personas con un cristianismo falso. Todo eso es cierto. Pero Jesús está haciendo aquí referencia a los que Él compró y son su iglesia. Jesús está hablando aquí de aquellos por los cuales Él pagó con precio de sangre, aquellos que han sido bautizados por su Espíritu, han sido salvados, que están revestidos de la salvación de Cristo, justificados, que tienen una nueva vida y que tienen el sello del Espíritu como garantía. Jesús está hablando aquí de los verdaderos hijos de Dios. No pueden ser arrasados ni por la muerte, ni por el pecado, ni por Satanás, porque Jesús los ha comprado, los ha sellado, son suyos, son de Él. Que me diga si el Papa Romano puede dar esa seguridad. No puede darla. No puede darla. Mis hermanos, usted puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted puede apoyarse en esa declaración como roca para su vida, como seguridad de salvación para usted. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora el Señor agrega más. Los dos últimos puntos son más breves, acerca de las llaves del reino. Dice el verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora Jesús aquí pasa a explicar cómo es que Él va a administrar su reino, cómo es que Él va a gobernar su reino aquí en la tierra. Esta es la explicación que Jesús está dando. Le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí hay que reconocer algo, y es que a Pedro se le dio una prerrogativa única de ser el primero que le predicó a los judíos y el primero que le predicó a los gentiles. Esa fue una prerrogativa dada a Pedro que no se le dio a nadie más. Pero las llaves, no por eso significa que solo Él tiene las llaves. Porque por otras porciones de las Escrituras, vemos que las llaves quiere decir básicamente abrir y cerrar el reino. Abrir y cerrar el reino. ¿Cómo se abre el reino? Por la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, el reino está abierto para que todo aquel que crea entre al reino. ¿Cómo se cierra el reino? El reino se cierra cuando, uno, el Evangelio es rechazado cuando se predica. Dos, cuando alguien tal vez persevera en el pecado y tiene que ser expulsado de la congregación. La llave del reino, cómo se abre y se cierra, está en manos, estuvo en manos de los apóstoles y ahora de los ministros del Evangelio.
Y que dice y luego cuando dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, no se refiere a personas, no se refiere a demonios. A lo que se está refiriendo aquí, porque el contexto no ha cambiado, es a lo que declaran los ministros del Evangelio. Todo lo que ellos acuerdan es como si Dios lo hubiese acordado, si es hecho conforme a la palabra, por supuesto. Estamos hablando de la roca, ¿no? Estamos fundamentados en la roca. Si no está fundamentados en la roca es una decisión ilegítima. Pero lo que los ministros del Evangelio en materia de disciplina, por ejemplo, de admisión a la membresía, acuerdan, si es de acuerdo a la roca, a la palabra, así ha sido hecho en los cielos. Todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos, todo lo que es desatado en la tierra es desatado en los cielos. A eso es básicamente a lo que se refiere aquí. Todo aquel que es admitido en la congregación, si ha sido conforme a la palabra, es admitido conforme a lo que Dios ha querido, a la voluntad de Dios expresada en su palabra. A eso es a lo que se refiere. Eso nos da, mis hermanos, tranquilidad, pero al mismo tiempo nos hace ser responsables de la Escritura. Es una oración que ustedes como congregación tienen que elevar por sus pastores y ancianos, que se mantengan firmes en la palabra. Porque si no lo están, entonces van a tomar decisiones que no corresponden con la voluntad de Dios. Es una oración que deben hacer por todos los que estamos en liderazgo. Y lo último, el secreto que permitiría entender todo lo que Jesús acabó de decir. Dice el último versículo, el verso 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Por qué Jesús le ordena esto a los discípulos? Porque si ellos lo decían a otras personas, no iban a entender su misión. Iban a querer coronarlo rey, como pasó en el Evangelio de Juan, que lo querían coronar como Cristo, como el Mesías político que ellos querían. No iban a entender. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que les está ordenando? Guarden silencio, no digan nada y esperen a que yo resucite. Cuando Jesús resucitó, ascendió y dio el Espíritu a sus discípulos, entonces allí todo lo que en ese momento dijo pudo ser completamente entendido, completamente comprendido. Una vez más nos encontramos con que la resurrección es esencial para entender lo que Cristo vino a hacer, para entender lo que las Escrituras decían acerca de Cristo. Hay una diferencia entre ese versículo y nosotros hoy. ¿Cuál es? Nosotros no tenemos que callar, nosotros tenemos que hablar. Esa es la gran diferencia. Porque ya Jesús resucitó y ascendió a los cielos y ya nos dio su Espíritu como iglesia. Nosotros debemos hablar y dar a conocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, yo quiero terminar donde empecé. Ellos estaban confesando a Jesús en una tierra completamente pagana. Les hago una pregunta. ¿Están dispuestos a confesar quién es Cristo en medio de una cultura secularizada, postcristiana, como la que estamos viviendo? Ese es el desafío que el Señor nos coloca en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella aclara nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que podamos vivir a la luz de esta verdad, dándola a conocer sin temor, dándola a conocer, Señor, sin ningún tipo de restricción. Ayúdanos a ser valientes para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos al Señor las dos primeras estrofas del himno 430. $4.50, perdón. De la iglesia el fundamento es Jesús.
Bien, mis hermanos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la semana que nos has dado. Gracias, Señor, por la semana que viene y porque en el día de hoy nos has equipado, nos has edificado, fortalecido para lo que resta, Señor, de semana y de peregrinar hacia la Canaán celestial. Bendícenos, Señor, que seas con nosotros en todas nuestras actividades, trabajo, escuela, y que sea lo que sea que hagamos, lo hagamos para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Cantemos nuestra doxología. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Amén. Buena semana.